Bom, bom dia, boa tarde a todas e todos. Essa é a nossa quinta sessão do Cartas na Mesa, e nessa sessão nós estamos muito contentes de seguir ampliando o diálogo com colegas latino-americanos. Eh, Vamos estar recebendo dos colegas da Argentina, cuja pesquisa nos importa muito e que tem iluminado muito o nosso campo, Ariel Wilkes e Florência Partênio. E enquanto vamos gerindo o nosso atraso acadêmico regulamentar, e antes de começar efetivamente a apresentação e os debates, eu só queria dar algumas boas notícias. Nós estamos com todas as nossas conferências do Cartas na Mesa, gravadas em vídeo e disponíveis no website do nosso projeto. Inclusive a nossa última excelente sessão com Felícia Picanso. Já estão todas gravadas e disponibilizadas em nosso site. Tá? Uma segunda notícia muito interessante da nossa rede é que tivemos uma boa acolhida ao desafio CUID, que é essa concorrência para jovens pesquisadores que nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar 3 jovens pesquisadores. Nesse momento, estamos fazendo o processo seletivo. Tivemos várias candidaturas de diferentes partes do país, com propostas para análise do banco de dados Cuidados no Domicílio, que foi preparado uma encuesta experimental para a região metropolitana de São Paulo e Estado de São Paulo, que estamos analisando no projeto e estamos animando os jovens pesquisadores a que analisem. Tá? Essa é a segunda notícia interessante. Já está no ar mais um dos nossos documentos de trabalho. É um documento de trabalho, eu tinha dito na vez passada, por Pedro Nicole e, e Marcelo Ramos, que se chama o Cuidado Queer, mais uma fronteira nos estudos do cuidado que nós estamos tratando de animar no projeto. E com esse documento nós inauguramos as séries nacionais de documentos de trabalho. Né? Até aqui eles eram brasileiros, mas agora passamos a ter várias séries paralelas. Já na próxima semana, os Working Paper Series USA vão estar também no ar no nosso website, com trabalhos da equipe norte-americana. E logo, logo a gente vai ter documentos de trabalho de Colômbia e, enfim, da França e do Canadá. Essa é uma boa notícia também para a nossa rede e para as pessoas que usam o material que está no nosso website como apoio aos seus trabalhos de pesquisa. Né? São sempre resultados quentes, saindo do forno, ainda não publicados, de trabalhos que nós estamos produzindo nas várias equipes nacionais. Tudo isso com vistas ao nosso terceiro colóquio, que vai ser em São Paulo, da rede, ah, do projeto TAP Who Cares? Rebuilding Care na Post-Pandemic World, como uma preparação para o nosso terceiro colóquio, que será no Brasil, em São Paulo, do 14 a 16 de abril. Bom, essas são as notícias que esquentam a abertura da nossa sessão, e à medida que já estamos chegando, vou dar início ao nosso seminário de hoje. Eu confesso que eu estou particularmente animada com a ideia desse seminário. Eh, eu acho que ele nos é extremamente importante do ponto de vista da agenda que temos perseguido no campo dos estudos do cuidado, certamente no Brasil, mas eu acho que também para outros colegas da nossa rede. Né? Por que que eu digo isso? Ah, e faço uma sorte de meia-culpa de socióloga, né? Os nossos estudos sobre o cuidado, e eu me atreveria a dizer, talvez, a forma como entramos na discussão de uma socioeconomia do cuidado, ela tem sido muito fortemente marcada pela ideia de que mercado é algo que nós visualizamos do ponto de vista do trabalho e do mercado de trabalho. Talvez o grosso da nossa literatura na sociologia sobre o cuidado, que pensa o cuidado do ponto de vista de uma socioeconomia do cuidado,
ela está muito fortemente marcada por um viés criativo, interessante, produtivo, mas por um viés informado pela entrada do mercado de trabalho do cuidado, tá? Ou pela entrada, que é tradicional nos estudos feministas, né, do trabalho não remunerado de cuidado, né? Eu acho extremamente interessante o trabalho que fazem, que tem feito historicamente Ariel no campo da sociologia econômica, que fazem Ariel e Florência nesse projeto, que é pensar a circulação não somente do trabalho e da força de trabalho, mas pensar a circulação do dinheiro, né? Quer dizer, quando o dinheiro entra na discussão sobre o cuidado, eu acho que ele enriquece, né, essa discussão de uma maneira extremamente interessante. Na nossa equipe no Brasil, nós temos investido nisso, pensando basicamente pelo viés das formas de consumo, dos recursos mobilizados para o consumo do cuidado e o endividamento ligado ao cuidado, tá? Quer dizer, a temática do endividamento tem estado com muita proeminência nos nossos produtos brasileiros, nos nossos seminários do Carta na Mesa, mas eu acho que a economia do dinheiro do cuidado ela é maior do que o tema que nós temos abordado até aqui, né? E o que me parece extremamente interessante no seminário de hoje é que a gente põe sobre a mesa, né, exatamente a amplitude das conexões entre a circulação do dinheiro, a construção das relações e o provimento do cuidado, né? Tendo diferentes perspectivas dos arranjos do cuidado e do dinheiro sobre isso, né? E eu estou absolutamente segura que esse é um seminário que alarga a nossa agenda de uma maneira especialmente importante e aproxima a agenda dos estudos do cuidado, que tem sido muito próxima à sociologia do trabalho, aos estudos feministas sobre o trabalho e gênero, né, à contribuição sólida de uma sociologia econômica, de uma socioeconomia do dinheiro, de uma socioantropologia do dinheiro. Então, eu estou muito entusiasmada, fiquei muito feliz com o fato de que Ariel e Florência tivessem aceito vir ao Cartas na Mesa e aceito trazer para a nossa discussão ah, o último, creio, dos papers publicados a partir dessa pesquisa. Então, eu passo a palavra para os dois, contente em tê-los aqui, na certeza de que temos muito intelectualmente a ganhar com essa discussão de hoje. Bem-vindos. Mm, Gracias, Nadia. E não se Primero, preocupe, porque o espanhol é uma língua corrente nesse espaço. sí, quería pedir primero disculpas Solo porque, despacito. bueno, ese es el tema. Primero por hablar en español y segundo porque voy a tratar todo lo posible de hablar despacito. Eh, para nosotros también es una suma alegría y un honor poder estar acá compartiendo nuestro trabajo con ustedes. La verdad que escuchándola a Nadia hizo la mejor presentación posible de un poco el marco de nuestro trabajo. Solamente, en principio, agrego una nota autobiográfica por dos del trabajo que venimos realizando con Flora, con Florencia hace muchos años. Hace 15 años, eh, tanto Florencia como yo terminábamos nuestra tesis de doctorado, ambos trabajando sobre el mundo popular de la periferia de Buenos Aires, Flora mirando el rol de las mujeres en la organización comunitaria y yo mirando la circulación de dinero en diferentes instancias del mundo popular, la familia, la organización política, la organización religiosa, los mercados. Al final de nuestra tesis de doctorado, nos dimos cuenta que teníamos muchos puentes en nuestros dos trabajos y yo particularmente, mi trabajo adolecía de una pata clave que era una fuerte perspectiva de género y que el trabajo con Flora, el trabajo de Flora era muy centrado en la perspectiva de género y podía permitir
que el trabajo que yo venía realizando pueda complementarse y enriquecerse con su formación en una agenda de economía feminista. Este primer encuentro y derivó en un texto publicado en el 2010, pasó hace muchísimo tiempo, no somos tan grandes, ¿eh? Empezamos muy jóvenes a trabajar nada más. En la revista mexicana de La Ventana, y fue un primera, para mí es importante y creo que para Flor también, porque fue el primer texto en el cual cruzamos una mirada sobre circulaciones monetarias y una perspectiva de género en el mundo popular. Eso, trabajo quedó, nuestras vidas siguieron, seguimos siendo amigos, pero en diferentes instituciones fuimos trabajando, y en el contexto de la pandemia, la CEPAL nos convocó para llevar adelante un proyecto sobre crisis del cuidado, endeudamiento y desigualdades de género. Y volvimos a trabajar juntos, ya por una demanda explícita por parte de un organismo como la CEPAL, en un contexto muy específico, que era el contexto de la pandemia, en el cual inmediatamente los estudios mostraban una crisis del cuidado, al mismo tiempo que una crisis económica, una crisis de los ingresos, fundamentalmente impactando en las mujeres. Trabajamos juntos en ese proyecto, que fue un proyecto muy grande, que derivó en la publicación de varios informes que están disponibles en la página de la CEPAL, y que ahora estamos terminando un libro que va a salir por la CEPAL. Bueno, la gente de la CEPAL nos dice tiempos de la CEPAL. Así que tendría que estar terminándose ahora, pero está en manos de los editores de la CEPAL, y pronto estará a disposición de todos. El texto que les compartimos es un texto derivado en parte, porque es una parte, no todo, de esa gran investigación sobre cuidados y endeudamiento en el contexto de la pandemia, un texto que publicamos en la revista canadiense de sociología. Y ahí era eh, un número especial en homenaje a la obra de Viviana Celizer, y específicamente sobre cuestiones de familia. Y el nuestro fue un aporte de una mirada sobre dinero, familia y cuidado. Yo, este es el contexto general. Quisiera eh, subrayar, como entiendo que se leyó el texto, mm, por ahí dos grandes desafíos que están en nuestro trabajo en general, uno específicamente, el segundo que voy a presentar, que queda claramente en el texto, y uno más amplio, que en parte creo que tiene que ver con, por eso me gustó la introducción de Nadia, que tiene que ver precisamente con eh, el rol de los mercados y el bienestar, y pensar los regímenes de bienestar y los mercados. Con Flora creemos que en general, no solo en América Latina, pero en la agenda de cuidados siempre está empujando y desafiando las agendas sobre los regímenes de bienestar. Esto es algo que la agenda del feminismo viene haciendo hace varias décadas, corriendo los límites de cómo se piensan los regímenes de bienestar. Esto es una marca muy fuerte, y que en nuestro trabajo de alguna manera la retomamos, y la retomamos eh, sobre todo a partir de la agenda de rediscusión de los regímenes de bienestar, a partir de lo que en los países centrales se llama keynesianismo privatizado o debt-fair state, que, para hacerlo muy rápidamente, es la narrativa que habla de la sustitución del bienestar producido por el Estado por el bienestar producido por el mercado, y específicamente por el mercado de crédito. Esta narrativa, que en algunos lugares es interpretada como financiarización del bienestar, financiarización de la política social, y que en alguna literatura traduce o incorpora
de manera muy directa la experiencia anglosajona para entender América Latina. Para nosotros, eh, esta traducción genera ciertos problemas, esta traducción inmediata, esta importación inmediata, y que implica pensar eh, el contexto de América Latina en su especificidad e incluso en su heterogeneidad, teniendo en cuenta que estos procesos en Chile, por ejemplo, en Brasil o en Argentina son diferentes. Normalmente la agenda se organiza entre quienes plantean que se produce un trade-off, una sustitución entre protección y mercado de crédito. Eso es sobre todo las experiencias anglosajonas, Estados Unidos e Inglaterra, y otras literaturas que hablan más de una complementariedad, como por ejemplo los países nórdicos, donde se da la expansión de la protección social y se da también la expansión de, del mercado de crédito. En el caso de, a ver, Flor, si pasamos a la otra. Gracias. En el caso argentino, por lo menos donde estamos parados, es difícil eh, adoptar tanto uno como el otro esquema. En el caso argentino hay una amplia cobertura social. Mi amor, Sí. Hola. ¿Alguien preguntó algo? No, Ok. no, creo que había un micro que estaba abierto ya. Acá, ok. En el caso Micrófono argentino, abierto. ok. Puedes seguir y puedes ir más acercado a tu micrófono. ¿Yo? Sí, también. ¿No se escuchó nada? No, se escucha bien. Ok. Mi micrófono está acá. Ok. Eh, entonces, a ver, un segundo al anterior. En el caso argentino tenemos amplia cobertura social, no vemos retracción de la cobertura social, de la protección social como en otros países, pero que convive con alta informalidad y con alta inflación. Es una cobertura social extensa, pero que su capacidad de, de protección en términos concretos se encuentra recortado por la alta informalidad y por la inflación que va recortando la capacidad de protección. Y al mismo tiempo, el mercado de crédito es un mercado, en comparación incluso con los países de la región, Brasil y Chile, es un mercado de crédito eh, limitado. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con una historia inflacionaria que a diferencia del Brasil eh, es todavía recurrente. Digo, una historia de alta inflación, ¿no? Entonces, estas características nos llevan a hablar mm, y a prestar atención de una complementariedad entre mercado de crédito, endeudamiento y, y protección social, pero una complementariedad que podemos llamar que se da desde abajo, que de alguna manera supone, por las características que acabo de mencionar, eh, sobre tanto un mercado de crédito acotado como una cobertura social que se recorta por la alta informalidad y por la inflación, la complementariedad es una complementariedad que se realiza desde abajo, que son los hogares, las familias y sobre todo las mujeres, las que en su vida cotidiana producen esa complementariedad, que desde el punto de vista de mirado sin tener en cuenta ese rol de los hogares y fundamentalmente de las mujeres, eh, estaríamos viendo otra cosa, estaríamos viendo precisamente dos dinámicas desarticuladas, las de protección social y las de crédito y endeudamiento. Entonces, esto es una introducción para señalar la agenda que venimos trabajando, que es una agenda de
de tratar de ir desde un paradigma de regímenes de estado de bienestar hacia un paradigma de infraestructuras monetarias de bienestar. De poner, venimos trabajando, de poner el foco en la forma en la cual las infraestructuras monetarias, y esto implica la multiplicación de instrumentos monetarios, ya sea producidos por el Estado, por el mercado, por organizaciones sociales, de diferente naturaleza, de programas de transferencia monetaria hasta créditos de fintech, son gestionados, articulados, ensamblados a nivel de los hogares y fundamentalmente por el rol de las mujeres para producir infraestructuras de bienestar, para producir infraestructuras que de alguna manera eh, puedan generar protección frente al riesgo social. Entonces, este ha sido como el paradigma más global que hemos venido trabajando y donde específicamente se inserta esta investigación, un paradigma que trata de pensar las infraestructuras monetarias de bienestar para poder estar más cerca de cómo se produce el bienestar, incorporando innovaciones que de alguna manera el paradigma más tradicional que mira Estado y mercado incluso como esferas separadas, Estado, y con el mejor de los casos incorpora al rol de la sociedad, las organizaciones de la comunidad, pero que se sigue moviendo en un paradigma de, como diría socióloga Viviana Celicer, de mundos hostiles, separados, en todo caso, y que mirar las infraestructuras monetarias de bienestar nos obliga a pensar en lógicas mucho más híbridas, más enlazadas, más imbricadas, y que mirado desde arriba no se las puede captar, hay que mirarlas desde abajo. Entonces, este es como el gran paradigma en el cual se inserta nuestra investigación específicamente sobre dineros del cuidado. Ahí está. Bueno, el segundo movimiento tiene que ver con la pensar la gestión monetaria de los cuidados como un gran pilar de las infraestructuras monetarias del bienestar. Ese es como el segundo movimiento que está subyacendo en el texto que les presentamos. Eh, la, no, la noción de piezas, la noción de dinero de cuidado surge en un contexto de investigación etnográfica del 2007. Y sobre el mundo popular en la periferia de Buenos Aires. Y es importante lo siguiente, 2007 es un año todavía, para decirlo en el contexto argentino, de bonanza. No es un año de crisis, sino todo lo contrario. Es un año de bonanza. Y la preocupación, digamos, sociológica tiene que ver con qué es lo que pasa en el mundo popular cuando hay una transferencia masiva de dinero hacia los barrios populares. Pero no era un paradigma de crisis, sino lo contrario, de crecimiento. Si no podés prestar atención, ¿qué es lo que pasa cuando el dinero llega al mundo popular? Y el dinero del cuidado, en ese paradigma o en esa investigación, es una pieza de dinero entre otras. Pensábamos el dinero del cuidado junto con el dinero militado, con el dinero prestado, con el dinero que llamábamos sacrificado, era una pieza entre otras. Ahora, en el 2021, cuando desarrollamos la investigación sobre la CEPAL, esa pieza de dinero que llamamos dinero de cuidado se nos presentó no como una pieza más de dinero que los hogares le prestan atención, sino como la pieza central de la economía de los hogares en contexto de crisis. Y fundamentalmente en contexto de crisis, caída de ingresos y además de crisis de cuidado, ¿no? De sobreexigencia de cuidado, sobre todo sobre las mujeres. Entonces, el desplazamiento que hicimos fue de ver el dinero del cuidado como una pieza más dentro de otras piezas de dinero que gestionan los hogares y verla
como la pieza nodal, la pieza central que organiza la economía de los hogares, que organiza, voy a decirlo muy sociológicamente, para decirlo rápido, que organiza el orden social de esos hogares, sus jerarquías, sus rituales, sus estereotipos. Casi, digamos, la propuesta fue convertir a la lógica de la gestión monetaria de los cuidados como la llave maestra para entender, para comprender no solo los cuidados, sino la familia como un orden social total. Eh, en esa agenda, con Flora, lo que estábamos seguros al comenzar a trabajar y queríamos ser muy enfáticos con esto y que sea nuestro norte y poder fundamentar, era, nosotros sabíamos, y sobre todo Flora, que tiene una trayectoria de militancia y de trabajo en la economía feminista, es esto que antes mencionaba Nadia, que lo dijo muy claro. La agenda feminista es muy enfática en señalar que hay un trabajo invisibilizado, el trabajo del cuidado. Nosotros queríamos decir, ok, estamos absolutamente de acuerdo con esto, pero queremos dar una vueltita más, agregar un suplemento. Hay otro trabajo del cuidado invisibilizado, que es el trabajo que nosotros llamamos gestión monetaria del cuidado, que era, digamos, duplicar o hacer una doble invisibilización. Señalar la invisibilización del trabajo del cuidado y la invisibilización de la gestión monetaria asociada al cuidado, que supone en sí mismo un trabajo. Eh, la siguiente. Voy a pasar rápidamente a esto. Creo que como lo dijo Nadia, no voy a ahondar y será tema del debate. En todo caso, el tema del dinero o el dinero como objeto socioantropológico específico, sui generis, ha sido escasamente abordado en la agenda del cuidado. Eso es lo que nosotros planteamos para el debate. Segundo, la literatura, sobre todo anglosajona, sobre todo de Inglaterra, que ha sido muy prolífica en los años 80 y 90 sobre Money and Household Management, tuvo una visión instrumental, miró la relación entre organización del hogar y dinero, pero con una concepción del dinero muy instrumental o muy ideológica, fuera de lo que nosotros llamamos el giro celiceriano del dinero, que es reponer las dimensiones simbólicas y rituales del dinero. Para nosotros, desde la sociología del dinero, como tesis global, general, independientemente de lo que estemos investigando, es todo orden social, macro o micro, está enraizado en rituales y prácticas monetarias. Y es cuestión de cada investigación en particular mostrar ese rol de las prácticas y los rituales monetarios para producir órdenes sociales. Está distribución de estatus, jerarquías, estereotipos, etc. Ese es como el ejercicio permanente que la sociología del dinero, tal como la entendemos, realiza. Es reponer la contribución decisiva de rituales y prácticas monetarias para producir órdenes sociales. En el caso específico de esta investigación, es mostrar cómo la gestión monetaria de los cuidados contribuye de manera decisiva a ese orden social, que es la familia, que es los hogares, y que se sostiene como pilar fundamental los cuidados. Nos inspiramos en la idea de vidas conectadas, Connected Life, también de Viviana Zelizer, para pensar precisamente cómo se conectan, cómo se vincula, cómo se retroalimenta la gestión monetaria, las prácticas y los rituales de la gestión monetaria y el orden social de los cuidados. Cómo uno necesita apoyarse en otro. Y esto fue en el contexto de la pandemia, y voy avanzando para dejarle la palabra a Flora. Las deudas, que nosotros llamamos deuda de cuidado,
fue, digamos, una de las expresiones más claras de cómo gestión monetaria de los cuidados y orden social familiar, con sus jerarquías, con sus estatus, con sus estereotipos, se retroalimentaron. En esa investigación de la CEPAL hicimos una gran encuesta nacional de 5.000 casos, tanto sobre endeudamiento como sobre cuidados, y esta encuesta nos permitió mostrar cómo los hogares con mayor demanda de cuidados, con menores ingresos, son las que están más endeudadas. Pero, y ahora le doy la palabra a Flora, lo que ustedes leyeron fue la corroboración cualitativa y específica de cómo prácticas y rituales monetarios alimentan y sostienen el orden social del cuidado y especialmente gestionando lo que nosotros llamamos deuda de cuidado en el contexto de crisis de la pandemia. ¿Flora? Bueno, buen día o buenas tardes, de acuerdo a la latitud en la cual estén. Y bueno, gracias Nadia, al equipo de CEBRAP, Ana, enorme placer estar aquí. Y la verdad, como decíamos al inicio, antes de la conexión, es como estar compartiendo y dialogando con colegas que admiramos. Ahí la veo a Elena Irata y los trabajos de Nadia que han sido tan iluminadores. Y algo que Ariel al inicio reconstruida en esta clave más biográfica, y es que en el caso mío yo vengo de la sociología del trabajo. La entrada al estudio de los cuidados y justamente del protagonismo de las mujeres en contextos de crisis viene justamente de haber sido una atenta lectora y estudiosa de la sociología del trabajo, particularmente desde la noción de la división, la perspectiva de la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo pensamos y cómo abordamos en esta línea que decía Ariel de, bueno, cómo esto lo llevamos a un estudio empírico, concreto. Eh, Recién el gráfico que mostraba Ariel mostraba justamente el estudio cuantitativo de 5.000 casos, y lo que intentamos fue trabajar en un estudio cualitativo concentrado en entrevistas, tal como ustedes lo ven reflejado en el artículo que compartimos, ¿no? Fueron 47 entrevistas en hogares de clases populares. Nuestra idea fue justamente seguir la gestión del dinero y ver en manos de quién estaba. Y al calor de seguir la gestión del dinero, seguir la gestión de las deudas. Por eso es que dos preguntas claves fueron: ¿de qué manera los atributos que definen la gestión monetaria del cuidado y las prácticas del cuidado se retroalimentan y refuerzan? Un poco jugando con esta idea de invisibilización, falta de reconocimiento en esas tareas, incluso generización de las tareas del cuidado y la gestión del dinero. Y al mismo tiempo, la otra pregunta fue enfocarnos en, bueno, ¿qué rol jugaban el aumento del endeudamiento para reforzar desigualdades de género? Porque es interesante acá confrontar con los estudios y con las lecturas que vienen del mercado de crédito, de los estudios del mercado de crédito, ¿no? A veces en diálogo con interlocutores, de áreas bancarias, incluso con estudios que se realizaron en Argentina con el Banco Central. Hoy, bajo la era de Milei, ya no serían posibles, pero en los años precedentes sí. Y bueno, a veces un argumento es que el mercado de crédito no agrega o no suma nuevas desigualdades a las que existen en el mercado laboral. Entonces, con Ariel y con el equipo prestamos especial interés en esta afirmación para justamente ver el rol que tenían las deudas para reforzar desigualdades de género, incluso en contextos de crisis, donde esa crisis de los cuidados, como fue el contexto de la pandemia, pero podríamos analizar otros contextos de crisis, se evidencia con mayor preocupación justamente para quienes estamos ocupadas en estas temáticas. Entonces, aquí vamos a recorrer rápidamente para no tomar más de los 40 minutos que nos dieron. ¿Qué pasaba en este modo de reforzar no solamente las tareas
de cuidado, sino también el gestionar los dineros para garantizar el cuidado. Y fíjense cómo ustedes aquí ven en pantalla, y se ve claramente en el artículo, cómo las propiedades comunes que retroalimentan y refuerzan justamente estas dinámicas desiguales, las encontramos cuando analizamos la gestión del dinero para cuidar, ¿no? Mujeres realizando todos los días malabares, ¿no? No sé, diríamos facer malabares en portugués, o sea, esta idea de sacar de un lado, cubrir del otro, tapar aquí para luego cubrir allá. Pero esto tiene que ver con gestionar básicamente dineros para el cuidar, y en tiempos de crisis lo que vemos es que esos malabarismos que ya habían sido marcados por estudios precedentes, incluso en los estudios de la antropología de la deuda, bueno, lo que podemos ver es que esos malabarismos se han intensificado. Y durante la pandemia, en un contexto de caída de ingresos y de alto desempleo, esto justamente mostró el grado de intensificación. La cuestión de la pobreza de tiempo ha sido un tema nodal en los estudios del cuidado, ¿no? Cuidar resta tiempo, cuidar atenta contra las trayectorias de las mujeres, sea para continuar estudios, sea para tener más tiempo para el mercado de trabajo remunerado. Y lo que vemos acá es que en la gestión de los dineros para cuidar se consumen largas horas de tiempo, ¿no? Esta idea de tener que realizar trámites, por ejemplo, encontramos en los hogares con personas con discapacidad, ¿no? Diríamos en portugués con deficientes, ¿no? Como dicen ustedes, había gran cantidad de tiempo que se consumía en gestionar descuentos para medicación, tratamientos, lograr que los transportes puedan llegar hasta los barrios para que las personas lleguen a sus tratamientos médicos, ¿no? Y hablamos en casos donde la situación de discapacidad ordena el mundo familiar, porque justamente es la tensión sobre esa persona y de quién depende, o en sus márgenes más acotados de autonomía, donde hay que tratar de garantizar. Y muchas veces, cuando hay bajos ingresos para cubrirlos, gestionar esos trámites, ¿no?, lleva y consume tiempo. Entonces, en este sentido, creo que los trabajos de pobreza de tiempo en los estudios del cuidado, e incorporando las cuestiones monetarias, es justamente algo que nos permite dimensionar más capas de esta problemática, incluso advertir las limitaciones de muchas políticas de atención a la discapacidad y a la protección social. El otro punto es las cargas mentales. Y en este sentido creemos que una dimensión olvidada y que se veía muy claramente tanto en los estudios cualitativos como en los estudios que hicieron sobre acreedores, ¿no?, quienes son los que están reclamando las deudas. Ahí tenemos un diálogo interesante con el trabajo de Mariana Lucy, donde justamente se ve que reclamar, averiguar, negociar por teléfono, por vías electrónicas o personalmente, bueno, aparece como una dimensión totalmente olvidada y que muchas veces las mujeres llevan en completa soledad económica, incluso arrastrando sus propios padecimientos psicofísicos, desatendidos, postergados, ¿no?, acumulando pocas horas de descanso, incluso teniendo las cuentas y los vencimientos en la cabeza, ¿no?, en el momento de cómo voy a responder cuando lleguen estos vencimientos. Y otro punto final tiene que ver con cómo estos estereotipos, incluso cuando analizamos la mirada más clásica, digamos, de las formas de división sexual del trabajo, ¿no?, y se atienden particulares habilidades de las mujeres que son justamente especiales para ciertas tareas, bueno, en este caso, negociar, poner la cara, tener paciencia, reclamar, seguir un trámite, ¿no?, vuelven a reeditarse en esta gestión monetaria del cuidado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ambas se refuerzan y retroalimentan. ¿Y qué pasa entonces? Esto lo voy a pasar rápidamente porque es justamente, bueno, ¿en qué se fue esta gestión del dinero para cuidar? Bueno, se fue principalmente en pagar alimentos, costos de salud, educación. Educación hablamos desde dispositivos electrónicos para poder estudiar hasta gestionar un remis, un Uber para llegar hasta
la escuela, garantizar condiciones en la vivienda, desde el alquiler, desde los gastos inmobiliarios, que hoy está siendo una situación crítica en las ciudades y en los barrios populares. Eh, y en este sentido lo que veíamos es que son las mujeres las que asumieron esas mayores cargas de obligaciones económicas, pero que estas cargas fueron especialmente críticas en los hogares con alta demanda de cuidados, principalmente donde convivían niños, niñas, personas con discapacidad e incluso adultos mayores. Y acá hay una cuestión que queremos enfatizar, y es que muchas veces este estudio desborda la noción de hogares y desborda la noción de familia, porque los cuidados que esas mujeres asumieron en tiempos de crisis derribaron las paredes del propio hogar. Esto es, tener una madre, un padre, adulto mayor, persona mayor, que se vio limitada en sus autonomías durante la pandemia y entonces de la cual hubo que hacerse cargo de sus cuidados, pero también de sus deudas, ¿no? Entonces, gestionar el cuidado de mis padres o por ahí de mis familiares que no viven conmigo implicó también hacerme cargo de ellos fuera del hogar. Y principalmente decimos que, bueno, hacer malabares para cuidar también es hacer malabares para justamente pagar las deudas. Y aquí aparecían tres propiedades nuevamente que vuelven a reforzarse en esta conexión de gestionar el cuidado y gestionar los dineros. Aparecía nuevamente esta dimensión moral de ser una buena madre también es ser una buena pagadora, también es ser alguien que cumple los plazos de pago y cómo esto aparece totalmente invisibilizado en los esfuerzos y desgastes mentales y físicos que conlleva ser una buena pagadora, ¿no? Y esto creo que es una dimensión clave cuando hablamos del autocuidado o las dimensiones del cuidado de las mujeres. Otra de las cuestiones tiene que ver con la invisibilización de las deudas. Muchas veces dentro de los hogares lo que son deudas no son reconocidas como tales. Entonces, quien asume la refinanciación, la extensión de los plazos, de los pagos, son las mujeres, pero de alguna manera esto no está reconocido dentro de los hogares como, bueno, es mi mamá la que se encarga o es mi mujer, mi esposa, ¿no? Más bien, esto se da por garantizado que van a ser ellas las que lo van a asumir, pero aunque asumen toda la carga, tampoco son reconocidas. A veces incluso son juzgadas por controlar dinero y manejar estas piezas de dinero frente a otras. Y un aspecto que nos parece clave es cómo, del mismo modo que cuidar más impacta en las trayectorias económicas y laborales, por tener menos tiempo, por estar subocupadas y no por elección, también asumir justamente las deudas de cuidado impacta en sus trayectorias financieras. Muchas de estas mujeres de clases populares se encontraban en las bases de morosidad. Quisiera encontrar alguna palabra, aquí en Argentina es la base del veraz, pero en Brasil o en otros lugares debe haber, ¿no? Esas bases donde si vos estás morosa, si tenés una deuda acumulada, no podés sacar ningún crédito formal, incluso muchas veces un servicio de conectividad o un teléfono móvil, porque sos morosa. Entonces, esta trayectoria financiera las arroja a los circuitos informales de crédito, esos circuitos informales que no aparecen en las bases oficiales de los bancos. Entonces, esto nos posterga cada vez más la posibilidad de salir de esa situación de morosidad y, bueno, la deja en una situación de mucha vulnerabilidad. Finalmente, para cerrar, y con esto compartimos ya la ronda de intercambio, algunas claves de análisis recuperando los hilos de lo que fuimos viendo, es, bueno, cómo de alguna manera esta gestión del dinero, esta gestión monetaria es un pilar central de la organización social del cuidado. Y cualquier política pública de acompañamiento, incluso a mujeres en situación de vulnerabilidad, tiene que tener claro justamente cómo
la dinámica del dinero, aparece ordenando justamente el cómo se van a cubrir esas necesidades de cuidado, ¿no? Uno de los casos que nos tocó analizar fue mujeres en situación de violencia de género, que eran, digamos, cubiertas por una política de acompañamiento por haber padecido situaciones de violencia de género. Pero muchas veces la política acompaña el presente, es decir, una ayuda monetaria, una transferencia monetaria del Estado, pero no acompaña las deudas que ellas heredan. Es decir, se van de sus hogares que convivían con su agresor violento y se llevan con ellas las deudas y sus hijos a cuestas, ¿no? Entonces es como cómo trabajar ese pasado que arrastran deudor y que justamente fue un pasado no elegido, fue tener que huir de un hogar violento, ¿no? Entonces, cómo acá comenzamos a conectar cuidados, violencia de género y endeudamiento. Y esto también tiene que ver con la noción de la situación de vulnerabilidad financiera. En esta idea pensamos las deudas como ese emergente que nos permite conectar la gestión monetaria y la organización del cuidado en términos de vidas conectadas y no como mundos hostiles, y de alguna manera cómo advertir estas propiedades, estos atributos en esa gestión monetaria nos permite visibilizar y desnaturalizar justamente las formas en que se refuerzan cuidado y gestión monetaria del cuidado, pero también gestionar las deudas. Y entonces, cómo de alguna manera el gestionar las deudas refuerza la desigualdad de género. Esto se ve muy claramente en los hogares biparentales o donde hay un varón, padre o progenitor o pareja, donde justamente, a pesar de haber dos figuras, es ella la que asume la gestión de las deudas e incluso la que está en una trayectoria financiera informal, ¿no? Entonces, ver esas desigualdades incluso al interior de las parejas, ¿no? Y cómo esto se ha agudizado en contextos de crisis. Para cerrar, diríamos, si los estudios feministas sobre la movilización social, sobre la acción colectiva, mostraron la sobreacción o la agencia de las mujeres en contextos de crisis, bueno, estos estudios contribuyen a mostrar la agencia de las mujeres en la reproducción social en contextos de crisis y justamente malabareando esta diversidad de recursos y piezas para poder garantizar el cuidado cuando justamente el ingreso cae, el empleo se retrae y el Estado muchas veces no está presente en ciertas dimensiones. Hoy diríamos en la situación de Argentina, esto se ha agravado justamente por el gran recorte de programas y recursos que el Estado venía garantizando. Muchas gracias y me quedo por aquí. Muchísimas gracias a Ariel y a Florencia. Excelente, excelente abertura de la discusión. Yo creo que tenemos sobre la mesa algunos temas conceptuales muy importantes y novedosos, ¿no? Por ejemplo, la idea misma, ¿no?, de que hay una dimensión de gestión monetaria del cuidado, ¿no?, que es central a pensar el cuidado. Pareja com a ideia de infraestruturas monetárias do cuidado. Já, vou mudar para o português, me esqueci, Florência, culpa sua. Horrível essa. Ah, eu acho que ao pôr sobre a mesa essas duas noções, eu acho que o trabalho de vocês, a pesquisa, o paper que nós recebemos, né, a intervenção, acho que nos animam a alargar o campo conceitual da reflexão do cuidado, né? Quer dizer, pensar que há infraestruturas monetárias no cuidado, pensar que há um trabalho de gestão monetária do cuidado, eu tenho para mim que deslocam, recentram, animam a discussão, enriquecem a discussão sobre o tema. Escusado dizer que somos de uma mesma linhagem e a força do pensamento de Zelizer, informando a maneira como pensamos as articulações entre economia e sociedade, ela é evidente. Acho que isso nos deixa diante de alguns temas, só estou jogando de volta a pelota, a bola, para nosso grupo,
que são fundamentais e que, via de regra, não pensamos desde a perspectiva da questão da gestão do dinheiro, né? Primeiro, a questão da carga mental, né? Eu acho que isso é extremamente importante, ela é totalmente invisível, não somente na vida social, como na nossa literatura acadêmica sobre cuidado, gênero e endividamento, né? Segundo, um tema que também tem nos desafiado muito, essa realidade das múltiplas e articuladas cargas de cuidado dentro do domicílio. Normalmente a nossa literatura pensa o cuidado às crianças, o cuidado aos idosos, o cuidado às pessoas com discapacidade, mas na verdade nos domicílios mais e mais nós vemos uma sobreposição de demandas de cuidado, né? E essa sobreposição reconfigura o modo como as práticas de cuidado se fazem, como a divisão sexual do trabalho se faz, na divisão intrafamiliar se faz. Eu acho que esse é um segundo ponto que para mim é extremamente interessante que vocês colocam, e que converge fortemente para o que temos, no caso brasileiro, avançado em nossos achados, né? Como essas sobreposições abrem outras questões para discussão, especialmente dos cuidadores familiares não remunerados, né? Um terceiro tema que eu chamaria a atenção é como desborda el hogar, né? Quer dizer, como esse exercício do cuidado e essa gestão do cuidado nesses grupos sociais vai além do limite do domicílio, né? Ou seja, de algum modo, tomamos um ponto de partida, mas temos que desafiar esse ponto de partida, que se chama domicílio e família, né? Ah, São construtos que nos são úteis, mas que precisamos estar desafiando, porque quando olhamos a realidade, eles estão postos em desafio, né? Acho que isso nos deixa num limite entre o que é o cuidado tecido pelo indivíduo, o que é o cuidado tecido nas redes. Em algum momento eu tratei isso como cuidado como ajuda, mas eu acho que na crise é mais do que está sendo mais do que isso, né? Um quarto ponto que eu também queria chamar a atenção é essa conexão que para nós tem chamado a atenção também entre as dívidas de cuidado e as dívidas morais. Normalmente, fazer face a dívidas monetárias, né, significa um rearranjo de trajetórias. Ou fazer face à necessidade, volta um passo atrás, fazer face a certas necessidades de cuidado, por exemplo, algo que não necessariamente vem da condição de uma criança que precisa ser cuidada em um idoso, que de certa maneira são planejáveis, mas se eu tenho uma doença muito grave, que se abate sobre uma pessoa jovem, se eu tenho uma pessoa jovem que é alcançada pela violência policial, ou seja, eu com frequência tenho que gerir no domicílio necessidades de cuidado que são supervenientes, né? Que caem sobre a cabeça dos membros dos domicílios e que precisam ser solvidas com rapidez. O que a gente tem visto em entrevistas também muito interessantes é que isso significa rearranjos no grupo de referência. Então, eu trago um parente do interior do Nordeste que deixa seu trabalho e vem para São Paulo ajudar a família ou aquela pessoa naquela situação, né? A gestão do cuidado produz dívidas que são monetárias, mas produz dívidas que são morais, que são extremamente importantes, porque conexas ao impacto monetário, de inclusão laboral, mas também de produção de rendimento, que isso afeta sobre a vida das pessoas. Eu acho que esse é um plano extremamente interessante, onde esses entrecruzes, outra vez, valorizam isso que vocês estão chamando a gestão monetária do cuidado, como uma gestão em que o dinheiro também se liga à gestão de sentimentos, de práticas, de hierarquias, etc., né? Por último, me pareceu extremamente interessante essa sua chamada de atenção no final, de como há um movimento que impulsiona em direção a circuitos informais de cuidado, né? Perdão, de crédito, né? Quer dizer, como esse processo de fazer face ao cuidado, especialmente na crise, em contextos de endividamento, como isso impulsiona hogares, domicílios, famílias, mulheres em direção a esses circuitos, que no caso brasileiro é muito importante, porque é uma conexão entre a agiotagem e o crime, né? A gente tem alguns estudos já em curso
no caso do Brasil, que mostram como esse movimento em direção à circulação informal do dinheiro, especialmente dos agiotas, tem uma contraface na economia do crime, seja na cobrança das dívidas, seja no provimento do dinheiro ele mesmo, tá? Isso, a meu juízo, isso é extremamente interessante e isso ilumina o campo do cuidado, quer dizer, tudo isso ilumina o campo do cuidado, sobretudo com a necessidade de pensarmos como circulam não somente as formas remuneradas de trabalho que apoiam o cuidado, mas os bens do cuidado e o dinheiro que permite alcançar esses bens, né? E fecho só com um último comentário, quer dizer, nossas últimas análises conectando pesquisa de orçamentos familiares e Enquesta Nacional de Hogares, Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, mostram que se, por exemplo, os gastos com a compra de serviços de cuidado, eles crescem muito, quer dizer, eles existem somente para as pessoas de mais alta renda. Só a partir das classes de renda do 80%, 85% sentiu da distribuição se começa a comprar regularmente serviço de cuidado e comprar muito, né? Isso não é verdade com os bens, né? A distribuição do peso dos bens no orçamento das famílias, ela tem um comportamento inverso, ou seja, quanto mais pobres, mais pesam os custos dos bens do cuidado para as famílias. Então, nós estamos falando de circulação de força de trabalho e de circulação de bens que têm impactos notavelmente distintos sobre a economia das famílias de baixa e de alta renda, né? Enfim, eu acho um encanto essa fala de vocês, porque ela nos abre uma agenda preciosa e abre a conversa, porque eu não resisti em ser a primeira a comentar. Fiz uma jogada suja de coordenadora. Helena. Sim, eu gostaria de primeiro agradecer essa intervenção da Flora e do Ariel, que foi muito, muito esclarecedora para um tema muito difícil, que a gente está pouco acostumado a ouvir e a debater. E acho que os comentários iniciais da Nádia levantam uma série de questões sobre as quais eu gostaria de intervir sobre a questão número 2 que ela colocou. Eu acho que é interessante que foi mostrado que há uma divisão sexual do trabalho e também da dívida, e que há um endividamento maior das mulheres chefes de família, vocês mostram isso muito bem, e uma maior carga mental das mulheres para administrar, gerir as dificuldades monetárias. A pergunta que eu faço é como é que as políticas públicas e as políticas sociais podem intervir para modificar essa divisão sexual do trabalho, se existe da parte das mulheres mesmo uma introjeção dessa divisão sexual do trabalho e a ideia de que elas são boas mães, boas pagadoras, e isso é uma coisa que é introjetado, quer dizer, é uma retomada dessa ideia pelas mulheres elas mesmas, o que deve dificultar toda mudança que seria desejável nesse campo. Então, gostaria de saber o que vocês acham desse problema que é inerente à situação dessas mulheres que querem ser boas mães, boas pagadoras, boas mulheres, etc. Obrigada. Nádia, posso falar? Porque eu não estou conseguindo aqui levantar minha mão. Bom, Jorge, super bem-vindo. Bom dia para todo mundo. Bom, gostei muito do texto, né, e agradeço aí a apresentação de vocês, muito boa. Bom, só para apresentar, né, aqui no grupo eu venho trabalhando exatamente, né, nessa linha de pesquisa com a Gita Debert, né? A gente trabalha também com essa base teórica da Viviana, né, Zelizer, das vidas conexas, né? E não só, né, também fazendo jus aqui, né, o Nigel Dodge, que eu considero que é o pai da sociologia do dinheiro, aí, né, vamos dizer assim, né, mas também John Hicks, que é da economia do endividamento, ganhou o prêmio Nobel e já colocava algumas dessas questões, né,
e que eu venho seguindo essa linha desde do, de 20 anos, né? Desde o mestrado, né? Porque quando eu comecei a estudar a questão do envelhecimento, eu partia, né, que eu fiz mestrado em economia, e partia exatamente dessa alteração da cesta de consumo das famílias, né? Uma alteração brusca na cesta de consumo das famílias, que bate na PNAD, que bate na POF, mostrando ali o efeito do endividamento, do envelhecimento, né? E que depois leva a gente para o endividamento. Então, colocando isso, né, eu queria colocar aqui alguns pontos, que o primeiro que é muito interessante, que tem um ponto assim, de convergência do que nós trabalhamos aqui e o trabalho, né, apresentado, que esse você falou, acho que a Flora falou, as dívidas que não são reconhecidas como tal, as dívidas que não são reconhecidas como dívidas, né? E nós colocamos isso no caso brasileiro em relação aos planos de saúde, né? Quando nós fizemos um texto em relação à financiarização da velhice, e nós colocamos isso que as famílias não percebem esse pagamento mensal do seguro-saúde como um endividamento, e um endividamento assim eterno. O outro ponto, né, para ser bem sucinto aqui na minha fala, o outro ponto é essa questão que Helena também chamou atenção, Nádia, da busca por esse papel, por essa identidade da boa mãe, né? Que paga as dívidas, que faz a gestão das dívidas do cuidado, e porque assim, só aqui também um parênteses, porque eu estou em campo, não é, fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado, justamente com o endividamento das mulheres idosas. E estou ainda no início, com poucas entrevistas, mas já percebendo todos esses aspectos que nós levantamos aqui, todos, não é? Desde essa questão você assume essa responsabilidade da gestão da dívida do cuidado, porque você quer ser. Aí é isso que eu queria chamar a atenção, né? Que colocando as cartas na mesa, porque eu ainda estou muito no início do campo, mas elas, quando você analisa numa perspectiva do envelhecimento, como é o meu caso, e não apenas na questão de gênero, elas não querem ser as boas mães, elas não querem ser um fardo para os filhos, né? Então, eu faço uma transferência intergeracional de recursos para o meu filho, eu vou buscar um crédito consignado para ajudar o meu filho, mas eu assumo totalmente a dívida, porque eu não quero que ele se sinta na obrigação de ter que pagar esse endividamento. Então, eu acho que assim, né, fiquei pensando isso enquanto vocês apresentavam, né? Eu não quero ser a boa mãe, mas eu não quero ser a idosa que é o fardo para a família e tal, né? Então, em todas essas questões que Nádia colocou de cair na mão do agiota, porque eu fiz algumas entrevistas em regiões muito pobres aqui de São Paulo, na Vila Missionária, e elas estão na mão de agiotas, porque já não tem mais como recorrer a outras fontes de crédito. Enfim, todas a questão da saúde mental é brutal, né? A questão da ausência, todas que eu entrevistei até agora, é uma ausência da figura masculina total, né? Então, enfim, só para colocar aqui um quanto. Mas, assim, o meu ponto que eu queria perguntar para vocês é que nós trabalhamos, eu e Guita, né, quando a gente vai olhar especificamente o papel do Estado, né, nós identificamos aqui no caso do Brasil, por causa do empréstimo consignado e outras formas de empréstimo, né, uma metamorfose no papel do Estado e nessa questão. Quer dizer, a gente sempre tem, evidentemente, essa base teórica, né, do Anderson, dos modelos de estado de bem-estar social contra
uns modelos, né? Como vocês colocaram aí o modelo das Eliezer e tal, né? E eu e Guita, né, colocamos isso também, mas nós colocamos no caso brasileiro, e aí essa que é a minha pergunta, se na Argentina você também tem essa prática do Estado, né? O Estado se transformou, como a gente denominou, de um Estado fiador, né? Um Estado garantidor, um garante, né? Acho que é em espanhol, né? Porque ele não é mais o estado de bem-estar social, né? Ele também não é um modelo de Estado que deveria ser, que é desenhado aí, vamos dizer, com a base teórica das Eliezer e outros, mas ele agora ele nessa coinvocação com o mercado, né? Quer dizer, é mais do que apenas a mercantilização, né? Ele vira o Estado que é o garantidor para que você pegue um empréstimo no sistema financeiro. Então, aqui no Brasil, você tem o empréstimo consignado, o Estado é o garantidor. Quando você vai fazer o FIES, o crédito para a educação, o Estado é o garantidor. Quando o Estado lança um programa de renegociação da dívida, como foi o Desenrola Brasil aqui, para as pessoas renegociarem suas dívidas, ele também entra como o garantidor, não, vai lá no banco, renegocia a sua dívida e o Estado é o fiador, né? Então, eu e Guita colocamos aí nos nossos textos essa figura do Estado fiador, né? E essa é a minha curiosidade em relação ao cenário argentino, de saber se vocês identificam, né, um outro papel do Estado, essa metamorfose do papel do Estado, que faz com que que empurra mais as pessoas para o endividamento, porque ele, na verdade, abre as portas, não é, do sistema financeiro, é isso que a gente chama da coinvocação Estado-mercado, para aprofundar, muitas vezes, ainda mais essa situação de endividamento. É isso. Desculpa se fui muito longo, parabéns. Obrigada, Jorge. Continuam abertas, mãozinhas que eventualmente apareçam por aí, serão bem-vindas. E se alguém não conseguir levantar a mãozinha e quiser falar sem mãozinha levantada, também é bem-vindo. Se não, voltamos para Nádia, Tamires levantou a mão agora. Tamires. Olá, tudo bem? Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Tamires. Ouvindo bem, vá, em frente. Ótimo. Bem-vinda. Primeiro, parabenizar pelo trabalho. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o texto, mas vou acessá-lo aqui para ler em breve. E aí a apresentação de vocês me suscitou muito, me lembrou muito a tese de doutorado que eu defendi recentemente, falando onde eu concebi um pouco a noção de trabalho de cuidado e doméstico de remuneração desviada, né? Pensando justamente nesse ocultamento, quando a gente fala, né, de trabalho de cuidado doméstico não remunerado ou não pago, essa invisibilização desse aspecto monetário, mas principalmente na realidade, né, de mulheres negras, que vão estar ali na base e não necessariamente vão conseguir, como o Jorge Félix trouxe, né, acessar o crédito necessariamente, né? E aí a Nádia também trouxe, né, e que vai acessar outros mecanismos, como tanto as atividades, né, mais ilícitas, como pegar dinheiro diretamente com tráfico, ou pegar dinheiro com agiota, ou de uma certa maneira para viabilizar a vida e para conseguir gerenciar os cuidados, né? Então, pensando nesse processo, eu queria saber se faz sentido para vocês, e aí colocando as cartas na mesa nesse sentido, se faz sentido para vocês essa noção de trabalho de cuidado doméstico de remuneração desviada, pensando justamente nesse ocultamento que é feito, né? E esse dinheiro vai para algum lugar, né? A gente já tem relatórios que vão contabilizar isso e vão mostrar que esse valor, o tamanho desse valor que é produzido, né? E para onde que esse valor vai. Né? Em contrapartida, essas mulheres estão financiando de maneira própria, né? Autofinanciando esse cuidado diretamente. Então era isso, queria saber se faz sentido para vocês, tá bom? Obrigada, Tamires.
Bom, alguma outra inscrição? ¿Puedo hablar? Posso falar? Marcos, vai Marcos, lá. obrigado. Yo le quería hacer una pregunta a Ariel y a Florencia. Bueno, tal vez un pedido para ampliar, porque Despacito, Marcos. ¿Mm? Despacito. En la presentación, si no entendí mal, se hablaba de sectores populares. Y viendo las características del artículo, se habla de hogares de bajos ingresos. La pregunta mía sería si a partir de ese trabajo que han desarrollado Ariel y Florencia, han generado hipótesis de trabajo para futuras investigaciones de cómo ese escenario mudaría si cambiamos de sector. Entonces sería, ¿cómo mudaría cualitativamente ese escenario que nos presentaron si hablamos de unas clases medias o de ingresos medios? Eh, Pensaba eso porque durante toda la presentación, yo vivo en Brasil hace 6 años y los medios de comunicación reiteradamente me recuerdan de que aquí en el país el 80% de los hogares tienen deudas. Entonces ahí mi cabeza se me voló para muchos lugares porque no sabía exactamente cuáles serían los sectores populares en relación a la deuda, si el 80% de los hogares del contexto donde vivo están con deudas. Entonces, si, insisto, la pregunta sería, o la inquietud, si este trabajo ha generado nuevas hipótesis de trabajo cuando cambiamos de sectores de la sociedad. Sería eso. Muchas gracias. Aqui, Marcos. Bueno, temos 15 minutos. Acho que voltamos para Flora e Ariel. ¿Quieres empezar, Flora? Bueno, Como quieras vos. sí, arranco con digamos, las preguntas referidas a la división sexual del trabajo y de la deuda. Lo que decía Elena, me lo voy a relacionar con lo que preguntaba Tamires también. Creo que en este estudio hay una intención de incidir en la agenda de política pública. De hecho, cuando CEPAL nos convoca para hacer este trabajo entre investigadoras de la universidad pública y esta propuesta, bueno, justamente es incidir, y creemos que hay tres puntos centrales en los cuales hay que incidir, sin los cuales no sería posible transformar también estas lógicas de la división sexual del trabajo, que están, como decías vos, Elena, introyectadas también, ¿no?, en el modo de respuesta y en el modo de gestión. Uno tiene que ver con qué instituciones refuerzan esos roles de madres que pagan, ya sea por ser buenas pagadoras o, como decía Jorge, Giorgi, porque la cuestión de no dejarles esa carga a sus hijos. Y una institución que refuerza este rol es la escuela, el sector educativo. Y esto porque el trabajo nuestro dialogó con el estudio sobre narrativas de los acreedores, ¿no? Y por ejemplo, yo la mencionaba recién el trabajo de Mariana Lucy, voy a poner aquí su apellido en el chat para que puedan identificarlo, pero ella miraba vis a vis cómo, mientras nuestras entrevistadas respondían las deudas, el endeudamiento de la escuela, la escuela reclamaba el rol de las madres y no llamaba a los padres ni a los progenitores. Entonces, aquí hay una cuestión a trabajar. En Argentina tenemos una ley de educación sexual integral que ha permitido transformar la educación en el sentido de poder identificar estereotipos. Bueno, en el estudio que mencionó Ariel, nosotros hablamos de una educación integral financiera. Cómo llevar este debate de la división sexual del trabajo, de cuidados y deudas, a las escuelas, y también interpelar justamente a las familias en esta lógica que está muy arraigada.
Otra cuestión en materia de políticas de cuidados y políticas del sector de salud pública es qué hacemos con hogares y con mulieres que están a cargo de personas con discapacidad. Hay una total invisibilización, esto lo hablo por Argentina, por ahí en Brasil la situación es diferente. En Argentina, quien cuida de una persona con discapacidad, en todos los estudios nuestros, son las mujeres, sean madres o hermanas mayores, irmãs mayores. Esto implica que hay una invisibilización de su tarea y de su trabajo, pero al mismo tiempo no hay ningún acompañamiento en materia de protección social para esas mujeres. Entonces, esas mujeres se retiran en muchos casos del mercado de trabajo formal, tratan desde la informalidad de gestionar ingresos, gestionan las pensiones de sus filios con discapacidad, pero al mismo tiempo su vida está atada a esa gestión del cuidado, que como bien sabemos, va a ir creciendo a lo largo de los marcos de dependencia, tanto sea por la edad de sus hijos como cuando lleguen adultas mayores. Entonces, esa invisibilización del rol de la cuidadora de personas con discapacidad, dejándolas en total vulnerabilidad financiera y sin una política de acompañamiento, creemos que eso es un aspecto que debe repensar la política de acompañamiento a la discapacidad en el marco de la salud pública, porque hoy por hoy quien tiene dinero, rentas altas, puede gestionar esos cuidados, ya lo sabemos, pero quienes no, por eso es que el foco nuestro fue mostrar clases populares, porque era el escenario más crítico, ¿no? Un poco dialogando con Marcos. Ahora seguramente Ariel entrará en las cuestiones de sectores medios. Y después, en relación a lo que decía Tamires, creo que una de las cuestiones claves que acá ha permitido discutir la valorización del trabajo de cuidados ha sido toda la labor de las trabajadoras comunitarias durante la crisis de COVID, y de hecho un estudio en el marco de estos trabajos que estamos presentando, que es el de otras colegas que estuvieron en el mismo equipo, mostraron cómo valorizar el trabajo de cuidados comunitario mostró el rol central de las organizaciones durante la crisis, organizaciones sociales. Y esto también, generando formas creativas de préstamos solidarios, colectivos, socializando ingresos colectivos para prestar y generar préstamos comunitarios. Y también algo de lo que nuestro estudio tuvo algún impacto fue con toda una discusión que se dio en Argentina en torno al índice de crianza, que es cuánto cuesta cuidar, cuánto dinero cuesta cuidar, y llevar esa discusión a lo público para justamente hablar de el valor que implica, el valor monetario que implica cuidar y garantizar el cuidado, ¿no? O sea, aquí se habló de índice de crianza, pero podemos continuar, Tamires, si quieres, en diálogo post el seminario, también intercambiando materiales y el trabajo que usted contó, que me parece muy interesante de esa tesis. Ariel, te paso para no acaparar la palabra. Gracias, Flora. Estaba viendo el mensaje de Daniel. Varias de las cuestiones se plantearon, un poco las respondió Flora. En relación al tema de Elena, efectivamente, como dijo Flora, hay tres. La investigación desde su origen tenía como objetivo un diálogo con las políticas públicas en un contexto favorable para poder llevar adelante un diálogo entre agenda académica, universidad pública y entes gubernamentales, como el Banco Central. Uno de los interlocutores principales de esta investigación es el Banco Central, era el Banco Central. Para nosotros era un gran desafío por varios motivos. Generalmente las ciencias sociales, la sociología, la antropología tienen mejores afinidades por diferentes motivos con otras entradas o ventanillas del Estado, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social o organismos vinculados a la agenda de género, y
y organismos como el Banco Central aparecen como más ajenos y más encerrados en un diálogo con economistas. Y nuestro objetivo era precisamente, porque era favorable el contexto institucional, los puentes, las relaciones interpersonales, poder generar una agenda en la cual interpele a responsables de la máxima entidad monetaria del país, indicándoles que su agenda, el tipo de regulaciones que llevan adelante, las políticas que llevan adelante, hay una dimensión y un impacto con las cuestiones de género que era muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, diría que un primer resultado, que después será cuestión de evaluar su profundidad, pero fue precisamente sentar en la conversación a responsables del Banco Central y decirles, bueno, las decisiones que ustedes toman o dejan de tomar tienen un impacto directo sobre las desigualdades de género. Hay conexiones muy profundas entre lo que el sistema bancario, el sistema financiero hace y las desigualdades de género, y muchas de esas conexiones giran en torno a las dinámicas de endeudamiento asociadas a las tareas de cuidado o la organización del cuidado. El segundo punto es lo que mencionó Flora, que eso que nosotros definimos como educación financiera integral. Normalmente cuando uno aborda una agenda de educación financiera, que ha sido una de las políticas centrales, principales, que organismos internacionales, agencias estatales, responsables de políticas de regulaciones financieras, monetarias, ha desarrollado, normalmente parten de la hipótesis de que hay que educar a personas que no tienen conocimiento. Hay que educarlas financieramente porque no tienen conocimiento sobre cómo manejarse frente a cuestiones monetarias, financieras, etc. Y nuestro punto fue, por un lado, dejar de lado o dejar en segundo plano o problematizar que el centro de esta investigación, que eran mujeres, no tenían conocimiento, sino todo lo contrario, poner en valor el conocimiento que tenían y que tienen, y por otro lado, llamar la atención que la educación financiera tiene que ser integral y no tiene que estar dirigida específicamente, la educación financiera tiene que ser integral y no tiene que estar dirigida fundamentalmente hacia las mujeres, sino hacia precisamente quienes se vinculan con las mujeres y quienes cargan con prejuicios y con estereotipos y con naturalizaciones. Digo, ¿no? El tema de la naturalización es muy central en nuestra investigación, porque el objetivo era sacar a la luz cómo funcionan estereotipos que están absolutamente naturalizados y que una mirada de detalle y puntillosa puede sacar a la luz, puede prestar la atención. Por ejemplo, recuerdo trabajos o entrevistas muy finas, algunas realizadas por Flora, en el cual, en la dinámica de la pareja, las mujeres diciendo, yo me encargo de pagar las deudas porque mi marido se pone muy nervioso. Lo altera pagar las deudas. O yendo al otro lado del mostrador, al lado de los acreedores, como mencionó Flora, los horarios de llamada de determinados responsables de cobrar las deudas, los momentos de llamadas, son momentos en los cuales por ahí los varones están trabajando afuera del hogar y no atienden el teléfono y lo atienden sí las mujeres, aunque sea un celular.
Y entonces, bueno, toda una serie de dinámicas que se dan de muchas maneras que van naturalizando que la distribución de las responsabilidades del endeudamiento y de la gestión del endeudamiento va cayendo bajo la responsabilidad de las mujeres. Cuando decimos educación financiera integral, es en todos los niveles, es pensar, trabajar sobre organizaciones y sobre sus políticas, trabajar más ampliamente con una agenda de comunicación, de estereotipos, trabajar a nivel de las escuelas, etcétera, pensando precisamente cómo esos estereotipos de género van encadenándose de manera naturalizada para torcer la dinámica de endeudamiento en el cual se desconecta a los varones y se conecta las deudas con la vida económica y la vida afectiva de las mujeres. Eso era. Y lo tercero, también mencionando algo que dijo Flora, nosotros escribimos otro artículo también derivado de estas investigaciones con Flora para un libro que era más o menos, bueno, no sé cuán empapados están en la cultura política de la Argentina, pero hay una frase de Eva Perón, o de Eva Perón o de Perón, es de Eva, ¿no? Flora, que es donde hay una necesidad, donde hay una necesidad, falta un derecho, ¿no? Y nosotros tradujimos esa frase diciendo, donde hay una deuda, falla un derecho. Entonces, lo que graficó Flora fue pensar las dinámicas de endeudamiento como una metodología de investigación que nos puede permitir descubrir dónde falla la protección social. Donde hay una deuda es porque hay una protección social que falla. Y que por ahí, cuando en el caso argentino pensamos muy la protección social asociada al empleo, y estamos acostumbrados a pensar la protección social y sus fallas, cuando falla el mercado de trabajo, dejamos de lado otras dinámicas donde hay necesidad de hacer un derecho, exactamente, sí. No me acordaba el detalle. Pensar las dinámicas de endeudamiento y la investigación sobre las dinámicas de endeudamiento en colaboración con las políticas públicas como un dispositivo capaz de detectar, identificar momentos, dinámicas, donde falla la protección social. Por ejemplo, la que mencionó Flora, ¿no? Las mujeres que cuidan a sus hijos con alguna situación de discapacidad, que no tienen ningún tipo de protección social, pero que van acumulando deudas precisamente para cuidar a sus hijos. Entonces, hay ahí una agenda de discusión, de identificar dinámicas de endeudamiento que nos llevan a descubrir nuevas formas de protección social. La pregunta de Jorge sobre el Estado fiador, perdón, es interesante. Oh, querido Andrés, ¿cómo estás? Gran amigo Andrés, no te había visto. Abrazo grande. Creo que ahí, digo, y lo tiro para la agenda y para Nadia, que coordina todo esto, falta la investigación comparativa Brasil-Argentina en este punto. Porque mi impresión es que en el caso argentino, en el caso brasilero ha sido más proactivo tanto el Estado como el sistema bancario para construir una especie de acuerdos y de alianzas que permitan expandir, vamos a decirlo así muy rápidamente, la inclusión financiera hacia sectores de baja renta. Entre ellas, como mencionaron, el rol del Estado fiando. Ahora, en el caso argentino, y un poco retomando lo que mencioné
al comienzo y un poco, gran parte diría de que esas ideas sobre infraestructuras monetarias de bienestar se originan precisamente eh, cuando hace 10 años yo conversaba con mi colega Lucía Müller, que no sé si la conocen, es una antropóloga de la PUCI de, de Porto Alegre, que trabajaba sobre cuestiones de endeudamiento en sectores populares, etc. Y yo veía mucho más claro esa relación entre el Estado, las políticas estatales brasileras garantizando la participación en el sistema bancario por parte de los sectores de baja renta. Y en el caso argentino, lo que pasaba era que las políticas de transferencia condicionada generaban una especie de garantía en los hechos que las mujeres de sectores populares utilizaban para ir a adquirir bienes a través de crédito en negocios, en cadena electrodomésticos de sus barrios. No es que el Estado formalmente tenía una política de fiado, sino que las mujeres ensamblaban su situación de receptoras de un plan social, iban a un negocio y decían, bueno, no tengo trabajo formal, pero lo que tengo es un plan social, participo en un programa de transferencia condicionada de dinero que me da una garantía de tener ingresos regulares de acá en más. Y eso funcionaba como garantía. Es verdad que hay versiones más degradadas, para decirlo de alguna manera, de este mismo proceso, que es que las mujeres con su con su plástico, con su tarjeta de débito, en el cual retiraban la plata de los planes sociales, esa misma tarjeta pedían un préstamo, por ahí pedían un préstamo a un prestamista del barrio y el prestamista se quedaba con la tarjeta de débito. Entonces, digo, invito a pensar en clave comparativa porque ahí tenemos diseños. Yo no digo que el Estado no sea fiador. El Estado está fiando en ese préstamo, en última instancia. Pero el diseño, la arquitectura, las dinámicas son diferentes. Y en gran parte tiene que ver con diferente ensamble entre sistema financiero y políticas de Estado y también diferentes ensambles en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas que se vinculan con estas tecnologías monetarias, ya sea de crédito, ya sea programas sociales. Y Mario, el estudio originario en el cual coordinamos con Flora tenía varios informes y había algunos informes, 2 o 3, sobre sectores medios. El esquema que armamos no era exclusivamente para sectores populares, sino en un contexto de crisis de cuidado y que esas crisis de cuidado impactaban en diferentes sectores, camadas sociales y también caídas de ingreso en sectores medios y en sectores populares. El esquema que armamos funcionaba o pretendía funcionar para pensar dinámicas que también se daban en diferentes sectores y obviamente con rasgos diferenciales entre unos y otros. No, son 12 y 5 ya, perdón.
Muito obrigada, Ariel e Flora. Só para dizer uma coisa, no ponto de partida desse projeto, nos cortou o coração porque o edital da concorrência internacional só permitia que incluíssemos os países para os quais os órgãos nacionais de fomento tivessem posto recursos para esse edital. Nem a Argentina, nem o Uruguai, onde nós tínhamos diálogos muito importantes anteriores, cabiam nesse figurino. Então, foi com uma imensa tristeza que nós partimos o projeto sem incluir esse projeto, sem incluir Uruguai e Argentina, por exemplo, né? Que era muito triste para a gente, porque eram diálogos que existiam. Isso não impede que a gente mantenha o cultivo desses diálogos e, sobretudo, não impede que a gente pense transformar esses diálogos em formas de cooperação em estudos comparativos. Eu acho que isso é muito importante para nós, em termos do conhecimento que a gente tem produzido no Brasil nesse momento. Tá? Os diálogos com a Argentina são especialmente importantes, seja no campo de vocês, seja no campo do cuidado comunitário, seja no campo do cuidado infantil, enfim, é uma inspiração a vida intelectual argentina, apesar do que vocês sofrem nesse momento, para nós no Brasil. Bom, foi uma alegria ter tido Flora e Ariel hoje conosco, e eu convido a todos e todas para próxima, a nossa próxima sessão do Cartas na Mesa, a nossa sexta sessão. Essa sessão, novamente, vamos estar continuando a trabalhar com colegas e experiências latino-americanas, e nós vamos ter o enorme prazer de receber, no 7 de outubro, Karina Batiani e Valentina Perrota, ambas da Universidade da República no Uruguai, que vão estar falando sobre a evolução do Sistema Nacional Integrado de Cuidados do Uruguai a partir de uma perspectiva de gênero. E com isso a gente dá continuidade a discussões muito interessantes que abrimos a partir do caso chileno e do caso brasileiro. Bom, boa tarde, bom dia, bom almoço, boa cena para todos nós e Gracias. seguimos conversando. Obrigado. Grande Obrigado. abraço a vocês Obrigado. dois e Gracias. muito obrigada. Gracias. Obrigada. Obrigado. Abrazo enorme, gracias. Cuídense mucho. Paramos a gravação? Obrigada, Aninha.